bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos, ¿verdad?, aquí para escuchar la palabra del Señor. Y pues les damos la bienvenida a este momento, hermanos. Y queremos decirles que sus vidas van a ser bendecidas por la palabra del Señor. Así que le invitamos, ¿verdad?, que nos acompañe. No es más de una hora y le invitamos también para que haga sus anotaciones, sus apuntes, tenga su Biblia a la mano también, ¿verdad?, para ir viendo las citas bíblicas. Así que, hermanos, vamos a entrar a este tiempo donde se va a exponer la palabra del Señor y es la iglesia expertise en lo espiritual. Amén. Vamos a orar para que, ¿verdad?, Dios tome control de todo este tiempo, de todo este momento, y todo lo que se haga sea para honrar y glorificar su santo nombre. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Gracias por la vida, gracias por tus bendiciones. Gracias, Dios mío, porque en esta tarde tú tienes preparado ese alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, nuestro ser entero, Dios. Gracias porque tú te preocupas por el cuidado de cada uno de tus hijos. Padre, te presentamos este momento, este tiempo donde tu palabra se va a compartir y pedimos que tu Espíritu Santo tome el control desde el principio al final, Señor. Que tengamos buena señal, que no falle el internet y que tu Espíritu Santo, Dios mío, dirija la vida de tu siervo y esta palabra, Dios mío, lleve bendición, lleve edificación, lleve, Dios mío, esa fortaleza a las vidas, a los corazones que lo necesiten. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Ya estamos aquí una vez más para compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Y es una bendición poder transmitir la palabra de Dios por estos medios, ¿verdad? Y qué bueno es el Señor porque después de haber orado, ¿verdad? Por mucho tiempo para que las puertas se abrieran, ya se han abierto. Ahora, hermanos, tenemos nosotros pues que pedir al Señor que se abran los oídos y que se abran, hermanos, los ojos y el entendimiento para comprender la palabra del Señor. Hemos estado hablando esta semana a partir del martes, continuamos el miércoles y hoy jueves, hermanos, estamos hablando de la iglesia expertise. El primer día estuvimos hablando, hermanos, lo que significa la palabra expertise, que es una palabra que pues significa experiencia, conocimiento, sabiduría. Tiene que ver, hermanos, con una experiencia calificada, reconocida. Es tener una especialidad en hacer algo. Es tener pericia, es habilidad. Pero es una habilidad, es una especialidad que viene de parte de Dios. Cuando el Señor le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, el Señor le dio gente a Moisés que tenía pericia, que eran hábiles, que tenían experiencia, que tenían una especialidad en hacer algo, ¿verdad? Y entonces, luego de eso, David le dijo a Salomón que entre toda la gente que él tenía, había gente que eran sabios, entendidos y expertos. A eso se le llama expertise. A eso, ¿verdad? Alguien con una expertise es alguien que tiene, hermanos, una especialidad, una habilidad que ha desarrollado hasta hacerlo con excelencia. Por ejemplo, hay personas que son, vamos a decirlo así, muy buenos en el área de la carpintería, de albañilería, hermanos. ¿Verdad? No es lo mismo decir un peón albañil que un maestro albañil.
El peón todavía está desarrollándose, todavía está adquiriendo experiencia, todavía está desarrollando su habilidad, pero un maestro ya ha logrado cierto grado de experiencia, cierto conocimiento, cierto entendimiento y ha llegado a volverse, se ha vuelto un experto en lo que realiza. Es un ejemplo. Pero también estuvimos hablando, hermanos, que eh, hay gente que a pesar de su especialidad tiene una mala praxis, ¿verdad? Y eso de mala praxis es un término que se utiliza para referirse a la responsabilidad que tiene alguien que tiene un expertise, ¿sí? A la responsabilidad por los actos realizados con negligencia. Una persona que vamos a suponer que va a hacer un trabajo, digamos, ¿verdad? Que es lo que yo más he visto, ¿verdad? Claro, por ejemplo, mi madre es modista, ella hace ropa y entonces toma las medidas y las medidas tienen que estar bien tomadas, de lo contrario, el vestido le va a salir o muy chico o muy grande. Entonces, el no hacerlo, hermanos, con las medidas correctas, entonces sería una mala praxis, ¿sí? Por ejemplo, la mala praxis de un médico surge cuando, ya sea por omisión o por acción, el médico comete una falla en la operación, ¿verdad? Cuando está manipulando el cuerpo de su paciente y le deja una pinza ya en el, digámoslo pues, en la parte donde estaban operando y le dejan una gasa. Eso es una mala praxis. El médico que hizo esa operación, él es especialista, pero hizo una mala praxis y eso es una falla, es una irresponsabilidad de él. O también, ¿verdad? Un doctor o una doctora que prescribe medicamentos que no son los adecuados, que no son los correctos. Entonces, esta conducta implica una negligencia, una imprudencia, indica impericia, es decir, una falta de pericia por parte del especialista. Y fíjense que qué interesante, hermanos, es que los que con la ayuda del Señor vamos desarrollando una expertise, porque debemos desarrollarlo. Imagínense, hermanos, un doctor que comete un error. Los errores de los doctores se dice que están en el panteón. Los errores de un abogado, alguien que es expertise en derecho, hermanos, se encuentran en la cárcel o se encuentran en la cámara de gas en Estados Unidos, ¿verdad? O están ya a punto de ser ah, pues llevados a la horca, o se encuentran en las calles, ¿verdad? Libres, haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Los derechos de los demás. Pero imagínese usted, hermanos, la mala praxis o el error de un pastor. Los que hemos cometido errores como pastores, hermanos, diríamos, ¿verdad? Que los errores de un pastor, hermanos, están en el infierno. Eso es terrible, es tremendo. Entonces imagínense los errores de una iglesia. De eso hablamos el martes. Si usted no lo ha escuchado, le invito para que oiga ese tema, hermanos. Y hoy vamos a estar hablando de que hay expertise en lo espiritual también. Es decir, que hay personas que pues pueden desarrollar una experiencia, un conocimiento, una sabiduría, hermanos, una especialidad en lo espiritual. Entonces, comencemos. Génesis capítulo 5, verso 22, dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó, pues, Enoc con Dios
y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuál es el expertise aquí de Enoc? En lo espiritual. Aquí es importante que nosotros anotemos eso, subrayemos esto. Una expertise, una habilidad, una especialidad en cosas espirituales. ¿Cuál era el expertise, hermana Olga? Que caminó con Dios. Enoc tenía, hermanos, una habilidad, una especialidad. Había desarrollado, hermanos, ahora una experiencia, Enoc, en caminar con Dios. Usted sabe, hermanos, que cuando somos pequeños, no sabemos caminar. Y nuestros padres nos enseñan a caminar. Así Dios mismo nos va enseñando a caminar. Pero ya cuando aprendemos a caminar, hermanos, entonces nuestros padres andan detrás de nosotros o nosotros detrás de nuestros hijos, porque ellos van, cuando vamos aprendiendo a caminar o van aprendiendo a caminar nuestros hijos, los padres van cuidándolo, ¿verdad? Van detrás de ellos. Ahora, hay una situación que muchas veces, entonces vamos desarrollándonos al grado tal de que el Señor va delante de nosotros y nosotros vamos caminando en pos de Él. Por eso el Señor dijo también, el que quiera venir en pos de mí, o sea, detrás de mí, siguiendo mis huellas, ¿verdad? Entonces, el Señor nos enseña a caminar. Luego, el Señor anda detrás de nosotros cuidándonos, porque nosotros a veces, hermanos, en nuestra inmadurez tomamos caminos que no son correctos. Y esa es una forma de caminar también. Pero Dios detrás de nosotros cuidándonos. Como cuando agarramos, ¿verdad? De gente inmadura, todavía no se sujeta a sus pastores y dicen, no, es que yo voy a hacer esto. Pero ni siquiera pues avisan ni toman en cuenta al ministro. Y entonces, hermanos, se meten en problemas, ¿verdad? Ya luego vienen con el pastor. El pastor, ¿podría orar por mí? Fíjese que tuve este problema. Entonces, hay gente que todavía no desarrolla esa experiencia, esa expertise de caminar con Dios. Porque no es Dios caminando detrás de nosotros, ni nosotros andando nuestros propios caminos. Recuerde que hay caminos que al hombre le parecen buenos o rectos, pero su fin es camino de perdición. Y por otro lado, hermanos, otra forma de caminar es Dios delante de nosotros y nosotros, ¿verdad?, siguiendo sus pisadas. Pero la forma en la que ya nosotros alcanzamos una experiencia, una expertise, es cuando caminamos con Dios, tomados de la mano con Dios. Había un canto que entonábamos hace tiempo y decía, tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, a donde Él va. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con Él. Fíjese, caminar con Dios, hermanos, es muy diferente a que Dios vaya detrás de nosotros o nosotros detrás de Él. Caminar con Dios es lo que hizo Enoc. Caminó con Dios, obedeció a Dios, se tomó de la mano de Dios. Y tanto caminó con Dios que un día desapareció. Porque el Señor se lo llevó. Entonces tenemos que desarrollar, hermanos, esa experiencia, esa habilidad que el Señor mismo nos va a ir dando para caminar tomados de la mano con Él. No, mire, hermano, no se trata de lo que yo creo. No se trata de lo que yo pienso. No se trata de hacer, hermanos, como a mí me parece o aparentar.
sino se trata, hermanos, de que nosotros desarrollemos la experiencia de caminar con Dios. Eso es importante, hermanos, porque Génesis 5:22 y Génesis 5:24 dice que caminó Enoc con Dios, no Dios con Enoc, porque es muy distinto. Cuando Dios camina con uno es que Dios nos va cuidando porque nosotros somos tan, ¿cómo decirlo? Tan inexpertos, tan inmaduros, que caminamos hacia donde se nos antoje, ¿verdad? Es como decir el hombre que dice, yo me puedo ir para donde a mí se me antoje, no me importa lo que diga mi esposa, ¿verdad? Y yo recuerdo que a veces llegaba yo a buscar a algunos hermanos y decía, hermana, vengo buscando al hermano fulano. No, pues hermano, no está. ¿Y dónde se encuentra? No sé, pastor, ese hombre nunca dice dónde va. Bueno, pues ya el Señor se lo llevó al hermano, ¿verdad? Dios lo bendiga a mi hermano. No voy a decir nombre, obviamente, pero ya el hermano está en el cielo. Su cuerpo está en el panteón. Ahí, pues, por lo menos ya la mujer sabe dónde se encuentra, ¿verdad? Dicen que la viuda es la única que sabe dónde está su marido. Entonces, hermano, imagínense que eso pase también con la mujer, hermano. Ay, ay, ay. Entonces, Enoc, Dios no caminó con Enoc, sino Enoc caminó con Dios. Yo espero que me esté usted entendiendo. Ahí la hermana Orgalida me va a ayudar haciendo los ¿cómo se llama? Los comentarios adecuados. Que gloria a Dios por su vida de mi hermana Olga Lidia, porque ella nos ayuda en gran manera ahí con sus comentarios. Pasemos a otro personaje o a otra persona de la Biblia, hermanos, que tiene un expertise en lo espiritual. Génesis capítulo 12, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjese que Abraham, hermanos, en este entonces, en esta etapa de su vida, todavía se llamaba Abraham. Ya estaba desarrollando, hermanos, el expertise espiritual de edificar altar a Jehová. Y edificar altar a Jehová, hermanos, tiene que ver con ofrecerle ofrenda al Señor, con dedicar, hermanos, y consagrarse al Señor donde quiera que nosotros estemos. Abraham, hermanos, dice la Biblia, pues, que edificó un altar a Jehová cuando el Señor le apareció. Génesis 12:8. En otra ocasión dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Fíjese qué importante, hermano, que nosotros edifiquemos altar a Jehová cuando tenemos una experiencia con Él. Pero también que nosotros podamos edificar un altar al Señor en su casa. Porque Betel, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Así que tenemos que edificar un altar en la casa del Señor. Invocar el nombre de Jehová allí. Sí, porque hermanos, perdón, pero Abraham edificó un altar donde él vivía. ¿Sí? Porque el Señor le había dado una experiencia. Pero ahora, hermanos, Abraham edifica un altar en casa entre Betel y Ai.
Entonces, eso es importante, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay gente pues que dice, yo no necesito ir al templo para adorar, para servir al Señor, para consagrarme. ¿Cómo no, mi hermano? El Señor está en todas partes, pero usted necesita estar en la casa del Señor. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para inquirir en su santo templo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, ir a la casa del Señor, hermanos, y edificar un altar allí es necesario. Génesis 13:18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Donde quiera que estaba Abraham, hermanos, ahí edificaba un altar a Jehová. Ahí adoraba, allí alababa, ahí ofrecía ofrenda al Señor. Allí, hermanos, se consagraba al Señor. Ahí, hermanos, ofrecía sacrificios al Señor. Nosotros debemos edificar un altar a Jehová en nuestro corazón y ofrecerle al Señor sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, hermanos, que es nuestro culto racional, dice la Biblia. Génesis 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Aquí ya es Abraham. Edificó un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mire, qué importantísimo, hermano, esto, que cada uno de nosotros podamos edificarle al Señor un altar, hermanos, y ofrecer lo mejor de nosotros, lo que más amamos. Todo aquel que desarrolla esa expertise, hermanos, de edificar un altar al Señor en su corazón, hermanos, no se aferra a nada de lo que haya en este mundo, no se aferra a lo material, no se aferra a lo carnal, no se aferra a ningún ser amado, sino que por encima de todo ello, hermanos, y de todos ellos está el amor a Dios. Porque usted lo puede leer en la Biblia que cuando ya Abraham, hermanos, ya iba a sacrificar a su hijo Isaac, le tuvo que hablar el Señor y decirle, ya no hagas eso, detente, ya me di cuenta, ya fuiste probado en tu corazón que me amas más que a tu hijo. Y eso es importantísimo, hermanos, porque si desarrollamos esa expertise de edificar al Señor un altar en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia, en la congregación, donde nosotros asistimos, hermanos, entonces vamos a amarlo por sobre todas las cosas. Tenemos que hacerlo. Hay un canto que entonábamos hace tiempo, pero que decía, oh Señor, quiero que arda hoy mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Algo así, ¿ah? Haz de mi alma un altar. ¿Cómo va ese canto? Haz de mi alma, oh Señor, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y allí saciar mi pobre corazón. Entonces necesitamos edificar un altar. Yo no sé, pero yo espero en el Señor y creo así, que el Espíritu Santo le va a abrir su entendimiento para que capte, hermanos, el rema de esta tarde. Pasemos entonces a otra persona, Ismael, hermano. Génesis 21:20. Dice, y Dios estaba con el muchacho, o sea, con Ismael.
y creció y habitó en el desierto. Mire dónde creció y dónde habitó. Y fue tirador de arco. Ismael desarrolló una expertise, hermanos, en el desierto. En el desierto creció. En el desierto habitó. Y en el desierto se volvió un tirador de arco. Esto es importantísimo que usted lo anote en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque tal vez su vida ha sido vivir, crecer, habitar en el desierto. Ha pasado gran parte de su vida en el desierto, en las pruebas, en aflicciones, en batallas. Pero a pesar de ello y en medio de esa situación que le llamamos desierto, usted tuvo hijos. Y entonces, hermanos, se volvió un experto tirador de arco. Porque ¿qué se tira con el arco? Lo que se tira con el arco, hermanos, son flechas. ¿Y qué son las flechas? Salmo 127, verso 4. Las flechas son nuestros hijos. Ismael se había vuelto, hermanos, un experto. Era sabio, entendido y experto en tirar con el arco las flechas. Las flechas representan, hermanos, a los hijos. Salmo 127, verso 4 y verso 5 dice, como flechas o como saetas en mano del valiente. ¿Quién es el valiente? El que crece, el que habita, el que enfrenta, hermanos, el desierto. Como saetas, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mire, no importa las situaciones que usted esté atravesando como padre de familia, pero usted tiene que darle dirección a sus hijos. Usted no puede estar quejándose delante de sus hijos. Usted no puede desarrollar hijos llorones, sino que a pesar de que vive en el desierto y ha crecido en el desierto, hermano y hermana, usted tiene que darle dirección a sus hijos. Usted tiene que entesar el arco, ¿verdad? Y tirar la flecha en la dirección correcta, tener una meta para sus hijos. Salmo 127, verso 4, la versión oro, dice, como las flechas en manos de un hombre robusto, de un hombre valiente, de un gibor. Así son los hijos de los justos atribulados. Gente, hermanos, que ha sido justificada ya, que son hijos de Dios, pero que pasan por tribulaciones, que pasan por el desierto, pero son valientes, no se han dado por vencido, no se amedrentan ante nada, no se arrugan ante los problemas, no andan llorando, hermano, perdón, pero no sé, ¿verdad? Perdóneme, hermano, si a veces soy un poquito chocante, ¿verdad? Pero sí me molesta a veces ver gente llorona, que pasa momentos duros y andan, ay, es que ya no aguanto y que no puedo. Bendito Dios. Hermano, mire, yo recuerdo esto, ¿verdad? Pero quizá desde pequeño lo aprendí porque pues pasamos tantas cosas en nuestra infancia, hermano. Imagínense ver a mis padres agarrarse a golpes, insultarse y yo metido en medio de ellos, pues yo crecí en medio de los conflictos, en el desierto. Claro que cuando yo me agarraba a golpes allá afuera y me golpeaban, me rompían la cara, me tumbaban un diente, bueno, me dejaban moreteado el cuerpo, ¿verdad? Con piedras, con palos, con patadas, de muchas formas. Yo llegaba a la casa y me acostaba o encendía la televisión y ahí me quedaba. Y no iba a llorarle a mi mamá.
y en una ocasión peleando con alguien, pues ya él me había roto a mí la frente y luego lo volví a buscar y ya ahora yo le rompí la cabeza contra el pavimento. De manera que llegó la mamá a gritar a la casa y a decirle a mi mamá, que en ese tiempo no era cristiana. Y la señora empezó, mira cómo le dejó la cabeza a tu hijo. Y le dice a mi mamá, mira, aquí llegó también el mío, roto de la frente y no dijo nada. Así que ahora se aguanta. Ya me acuerdo de eso y no me siento orgulloso de eso porque eso fue algo que no era correcto. Pero lo que yo quiero ilustrar, lo que yo quiero decir con esta carnalidad que acabo de mencionar, hermano, con este ejemplo carnal, es que dejemos de estarnos llorando, ¿sí? Porque los hijos están viendo cómo nosotros estamos enfrentando la vida. Y como las flechas en manos de un hombre valiente, así son los hijos de los justos que pasan por tribulaciones, por luchas, por desiertos. Y dice la Biblia, en la Biblia versión oro, dice, dichoso aquel varón que ve cumplidos sus deseos con respecto a sus hijos. Es decir, que él tuvo una meta y entesó el arco y dijo, mi hijo va a ser alguien en la vida, y estiró, tensó el arco y ¡zum!, soltó la flecha y logró su carrera. Y logró la profesión o la carrera técnica o ¿cómo se llama esto? Un trabajo, un oficio, ¿verdad? Y es una persona, digamos, responsable, una persona que lucha en la vida y el papá se siente dichoso. Porque, hermanos, desarrolló pues un hijo o desarrolló hijos que son valientes también igual que él. Y dice, no quedará confundido cuando hubiera de tratar con sus enemigos en las puertas o tribunales. No sé si me estoy explicando con esto. Regreso a Ismael. Ismael dice que creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Usted ha crecido. Y si se va hacia su pasado y dice cuántas cosas pasamos en nuestra infancia. Y luego me caso y sigo batallando y sigo en el desierto. Y he tenido hijos, pero ahora soy un tirador de arco. Ahora soy un experto, ¿verdad? Y es algo que muchas veces, hermano, los hijos cuando nacen, los nietos, ¿verdad? Como que no escuchan los consejos del abuelo, de la abuela. Y pues porque ellos creen que son expertos en tirar arco, pero ya el abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela ya aprendió muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas que quizás no, ¿verdad? Que no aprendimos muy bien, pero hermanos, lo que quiero que usted tenga en su mente y en su corazón esta tarde y reciba esta administración es que usted tiene un arco, usted es el arco. Y debe ser un experto en tirar las flechas. Las flechas son sus hijos. Dele dirección. Dele la dirección correcta. Guíelos. No diga, es que yo no puedo, es que como fui pobre, es que como pasé por tantas cosas, no pude guiar a mis hijos. No es cierto. Desarrollemos esa expertise. Seamos buenos padres. Tomemos la batuta de nuestros hijos. No puede ser posible que hayan hijos que manden en la casa, que sean ellos los que deciden y todavía viven de papá y de mamá, pero el muchacho ya se le esponja al papá o a la mamá. Mira, si ya te sientes suficientemente hombrecito para enfrentarte a papá, órale, mijo,
a pagar tu renta, tu luz, tu agua, tu wifi, comprar tu comida y lo que quieras, pero aquí no te me vengas a esponjar porque, hermanos, esas son flechas que se han doblado, ¿verdad? Pero porque el arco, hermano, ha sido débil. No sé si me estoy explicando, pero yo espero que sí. Pasamos a otro. Génesis 24:4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y luego dice Génesis 24:61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Aquí estamos hablando de Eliezer. Eliezer, hermanos, desarrolló un expertise. Abraham, perdón, le dijo, vas a ir a buscar esposa para mi hijo Isaac. Abraham representa al Padre. Eliezer representa, hermanos, al Espíritu Santo, pero también podría representar en un momento dado, hermanos, a los ministros que buscan esposa para Isaac, que Isaac representa a Jesucristo. Entonces tenemos que desarrollar una expertise, hermanos, y discernir quiénes son esposa, quiénes son parte de la novia de Cristo. Porque no cualquiera, hermanos, de los que están en la congregación, no todos se desarrollan al grado de que amen al Señor y amen su venida y quieran ser parte de la novia de Cristo. No cualquiera. No todos están enamorados de Cristo. Entonces, el ministro tiene que desarrollar esa expertise, su enseñanza, su discernimiento, en todos los aspectos, hermanos, ir preparando una esposa para Cristo. El apóstol Pablo es una especie de ministro, digámoslo así, hermano, perdón por la palabra especie, pero es un tipo de ministro que es apóstol, hermanos, que tiene o tuvo o desarrolló, hermanos, una expertise en preparar una esposa para Cristo. Incluso, hermanos, él es el perito arquitecto de la iglesia de Cristo. Segunda de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, no cualquier ministro está preparando una novia para Cristo. Porque en el caso del apóstol Pablo dice, los he comprometido con uno solo. Mientras que en el tiempo que vivimos hay ministros que comprometen a la iglesia con la política, comprometen a la iglesia con el mundo, comprometen a la iglesia, hermanos, con Babilonia, comprometen a la iglesia con Gomorra, con Sodoma, con Egipto. Pero el apóstol Pablo desarrolló, hermanos, esa expertise, esa experiencia, esa habilidad, esa especialidad, hermanos, porque mire, la Biblia dice que hay 5 especialidades, hablando de ministros, que son para preparar a la novia de Cristo. Por eso dice pues Efesios 4:11. Y él mismo estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de preparar una novia, una iglesia que llegue a la estatura del varón perfecto. Usted puede leer eso, hermanos, en Efesios 4, del verso 11 en adelante. Entonces, como ministro necesitamos desarrollar eso. No podemos andar, ¿verdad?, detrás de la gente y diciéndole, véngase, mi hermano, véngase. Y todo el tiempo ir detrás de los hermanos que ya se fueron y hay que irlos a buscar para que vuelvan a la iglesia y mantener así un grupito ahí entretenido, hermanos, porque nunca maduran. Pero nosotros tenemos que
desarrollar a aquellos que aman al Señor, que están enamorados de Él, que quieren irse en el arrebatamiento, que quieren ser parte de la novia de Cristo, que se han comprometido. Esa es nuestra labor. Por eso dice pues el apóstol Pablo, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pasemos a otro. Jacob. Jacob, hermanos, en la Biblia aparece como Jacob y como Israel. Pero este hombre desarrolló una expertise en reconciliación. Porque, hermano, Jacob, antes de una experiencia con Dios, Jacob era experto también, tenía una expertise, una mala praxis. Era experto en hacer trampas desde su nacimiento, hermano. Por eso le pusieron Jacob, porque era tramposo. Y dice la Biblia que crecieron, él creció Jacob y creció su hermano Esaú. Y Esaú fue diestro en la caza, él tuvo otro expertise, era cazador. Y ya dijimos, ¿verdad? Que ser cazador, hermanos, implica una experiencia, una habilidad del lado de las tinieblas. Porque dice, Esaú fue diestro en la caza con Z, hombre del campo, que campo significa el mundo. Así que Esaú era un hombre mundano, pues, y practicaba cosas malas. Pero Jacob era varón quieto. Eso usted lo puede investigar, hermano. Investigue con quiénes se casó Esaú. Pero dice, Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, pero era tramposo. Y cuando él le hizo la trampa, hermanos, aunque tenía que ver con una profecía, ¿verdad? Que el Señor le había dado a la mamá. Entonces, hermanos, Jacob tuvo que salir huyendo. Huyó porque Esaú lo iba a matar. Esaú le había vendido su primogenitura, hermano. Pero Jacob, con trampas, le sacó la bendición a su padre. Entonces, hermanos, pasado el tiempo, Jacob seguía siendo un tramposo. Ahora Jacob regresa a su tierra. Pero para reconciliarse con su hermano, usa de la astucia que él tenía. Él era astuto, él tenía estrategias. Era muy inteligente, hermano, para las cosas, digamos, para su conveniencia. Génesis 32:13 en adelante, hermanos, dice que Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo, escogió como regalo para su hermano Esaú. O sea que lo que él tenía, de lo que él tenía, escogió regalos para su hermano Esaú. Y mire lo que le voy a decir ahorita. Él hizo nueve grupos de regalos. Génesis 32:14. Mire cómo él desarrolló una expertise, porque si alguien quiere reconciliarse con alguien, pues debe enviarle regalos y regalos y regalos hasta que se le apacigüe el coraje. Así lo hizo Jacob. Y está bien, pues es parte de una estrategia para buscar una reconciliación. Mire lo que hizo Jacob. Dice 200 cabras, ese era un grupo. 20 chivos, otro grupo. 200 ovejas, otro grupo. 20 carneros, otro grupo. 30 camellas con sus crías, otro grupo. 40 vacas, otro grupo. 10 novillos, otro grupo. 20 asnas, otro grupo, y 10 asnos. Cada uno de estos lo puso en grupos, hermano. Acuérdense que Jacob era astuto y sus estrategias eran astutas, porque sus estrategias lo que buscaban era reconciliación con su hermano Esaú. Entonces dice, luego los puso a cargo de sus siervos, esos 9 grupos.
cada manada por separado, o sea, cada grupo por separado, 9 en total. Y les dijo, id delante, pero dejad un buen espacio entre manada y manada. O sea, 9 grupos. Al que iba al frente le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás, es un regalo para mi señor Esaú, que de sus ganados te manda tu siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Fíjese, quiere decir que para reconciliarse, Jacob, hermano, mandó grupo por grupo. Y delante de cada grupo iba un siervo. Entonces el primer siervo llevaba 200 cabras. Cuando se encontró con Esaú, le pregunta a Esaú, ¿y esto de quién es? ¿Quién eres? ¿A dónde te diriges? ¿De quién es este ganado? Y entonces ya él le decía, es un regalo para usted que mandó su siervo Jacob. 200 cabras. Y como que si andaba enojado Esaú todavía, y ya se le bajó un poquito el coraje. Y luego otro grupo, 20 chivos. Y luego otro grupo, 200 ovejas. Puros regalos, hermano. Imagínense la experiencia, la sabiduría, el entendimiento que había desarrollado Jacob, hermano. Y dice, Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando os encontréis con Esaú, le diréis todo. Y añadiréis, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. Ahí tiene usted de verdad un ejemplo, hermanos, de cómo reconciliarse con algún hermano con el que usted tuvo algún conflicto, pero que necesita reconciliarse porque Cristo viene. Entonces, eso lo hizo Jacob, pero desde una perspectiva carnal, digamos mundana. Pero, hermano, después de eso, de esas indicaciones que le dio Jacob a sus siervos, entonces dice la Biblia en Génesis 32, verso 24, que tuvo una lucha Jacob esa noche. Se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y fíjese que Jacob fue transformado. Tuvo una conversión. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahora te vas a llamar Israel. Ahora serás un siervo de Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, has desarrollado una expertise. Tienes una especialidad. Y dice la Biblia entonces, hermano, que después, porque recuerde que ahí le quitaron el orgullo a Jacob. Jacob caminaba muy erguido, hermano, sacaba pecho y levantaba la cabeza, ¿verdad? Y caminaba bien erguido. Pero después de esta conversión, después de esta experiencia, Jacob ahora rengueaba. No sé qué otra palabra se puede usar, cuál sería la palabra técnica para renguear, pero Jacob cojeaba, ¿sí? De manera que ahora había quedado cojo. Y hermanos, ahora la reconciliación, que con toda su astucia y con todas sus estrategias, dice la Biblia en Génesis 33:1. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos. O sea, primero lo que amaba menos, luego a Lea con sus hijos y por último a la mujer que más amaba, que era a Raquel con José. Hermanos, y Jacob por su parte se adelantó a ellos. Y mire, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Y yo pregunto, hermano, una persona que había peleado con Dios
Porque Jacob peleó con Dios, hermano. De verdad, léalo, estúdienlo y verá que no peleó con un ángel, peleó con Dios mismo. Porque cuando Jacob le pregunta, ¿y con quién tengo el gusto? Le preguntó que si, cuál era su nombre. Le dice, ¿por qué preguntas mi nombre si mi nombre es admirable? Ha peleado con Dios y con los hombres y ha salido vencedor, le dijo. Entonces, hermano, eso es otro tema, pero Jacob pudo haber peleado con Esaú. Tenía el valor suficiente, pero ahora Jacob había sido cambiado. Y ahora, hermano, se inclinaba hasta el suelo 7 veces. Ahora su orgullo estaba muerto. Se arrodillaba delante de su hermano 7 veces. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Y entonces los dos se pusieron a llorar. Hermanos, eso es un expertise en reconciliación. Tenemos que aprender a reconciliarnos, a pedir perdón, a humillarnos. Hay gente que prefiere, hermanos, que se queden las cosas así, sin decir, ¿sabes qué? Hoy me porté mal contigo. Hoy te grité. Hoy te dije algo que no debía haberte dicho. Cancelo esa maldición que dije. Perdóname. Inclinarnos hasta el suelo, hermanos, 7 veces. Y desarrollar una experiencia, hermanos, una habilidad, una especialidad en reconocer nuestros errores y en arreglar las diferencias en el matrimonio, en la familia. Entonces, yo espero, ¿verdad?, que estarme dando a entender. Bueno, otra persona otra persona con una expertise como José. José, hermanos, era experto, desarrolló una habilidad en prosperidad. Hizo una maestría y un doctorado en prosperidad. Pero la prosperidad primero fue espiritual. Por eso es que nosotros cuando hablamos de prosperidad no nos malinterpreten. No estamos hablando de dinero solamente. Estamos hablando de algo espiritual. Prosperidad, hermanos, ahorita vamos a ver. Génesis 37:3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Hermanos, mire, José era obediente a su papá. José tenía una cobertura, su padre le dio cobertura. Y esa túnica de diversos colores, hermanos, solamente la usaban los reyes, la gente importante, los gobernantes de aquel entonces. Desde ahí, ya José estaba siendo próspero. Pero la envidia y todo lo demás que nosotros sabemos, hermanos, lo vendieron como esclavo. Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José. Mire, qué prosperidad, hermano. ¿Qué más próspero puede haber una persona, hermanos, en el mundo si Dios está con él? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y dice luego, Génesis 39:5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Usted quiere prosperar, quiere tener una experiencia, una habilidad, una especialidad en prosperidad, hermano. Asegúrese de que Dios esté con usted. Porque si Dios no está con usted, las cosas le van a salir, tal vez le salgan bien por un tiempo. Pero cuando venga a ver, va a sufrir un socavón. ¿Y usted sabe lo que es un socavón? ¿No? Bueno, investíguelo. Ahí se lo dejo de tarea. Entonces, mire, dice Génesis 39:23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire que entonces Dios estaba con José. Esa era la prosperidad, la razón de la prosperidad de José.
Génesis 41:40, cuando ya se presenta delante de Faraón, le dice Faraón: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Hermanos, Dios estaba con José. La bendición de Jehová es la que enriquece. No es que usted se pase de lunes a lunes, de domingo a domingo trabajando, de sol a sol, y luego anda prestando dinero. Bendito sea Dios. Eso no es prosperidad, hermano. Eso es que usted es eso, hermano. Una persona, no usted pues, sino aquellos que se la pasan así, trabajólicos, ¿verdad? El vicio es el trabajo y nunca tienen nada. Es lamentable eso, ¿verdad? Pero no han entendido, no les ha caído el rema, no les ha caído la revelación de que, hermanos, la bendición de Dios, el que Dios esté conmigo, el que le agrade a Dios mi vida, eso es lo que me va a bendecir, lo que me va a prosperar. Bueno, termino con esto. A ver, dos más. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, hermano. Moisés tenía una expertise en liberación. Moisés, hermano. Dios lo usó en la liberación del pueblo de Israel. Tenemos que pedir al Señor esa habilidad. Señor, dame esa especialidad de libertar a otros para la gloria de tu nombre. Necesitamos, hermanos, pedirle al Señor esa habilidad, esa experiencia, esa expertise. Hermano, usted puede estudiar y leer la experiencia de Moisés como libertador. María era, hermanos, tenía una expertise en exaltación. Éxodo 15:20 dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Hermanos, María era exaltadora, era alabadora. Así como lo oye, desarrolló esa experiencia, hermanos, con el pandero en su mano y con danza. Y María, dice la Biblia, Éxodo 15:21, cuando Moisés cantaba, María le respondía, o sea que hacía coro. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces María, hermanos, danzaba, tocaba el pandero y hacía coros. Hermano, María era una exaltadora. Yo le invito pues a que usted sea un alabador, una alabadora, no una lavadora, sino una alabadora. Que desarrollemos esa experiencia, es ser expertos en alabar a Dios. Hermano, perdón, pero hay gente que a mí me da pena, hermano, porque están en la iglesia cantando, hermano, pero ni siquiera se mueven. Pero cuando estaban en el mundo, hermano, ay, 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 le ponían la de Juana la Cubana, se paseaban la casa del pueblo bailando, hermano, moviendo las caderas y haciendo show con la caguama en la cabeza. Pero cuando van a la iglesia, hermano, no les puede sacar la varilla de la espalda que tienen, hermano. No se mueven, no quieren perder la compostura, pero María perdió la compostura, hermano, y empezó a alabar y empezó a danzar y empezó a tocar el pandero y hermanos, desarrolló esa expertise. Dios quiere, hermanos, que se levanten personas, ¿verdad?, en la iglesia, y así estamos orando en las mañanas para que el Señor levante hombres y mujeres, hermanos, que alaben, que adoren, que sirvan, que hayan ministros de alabanza en la iglesia, que
que hermanos desarrollen esa expertise en el nombre del Señor y seamos una iglesia que fluye en la alabanza. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos para que podamos desarrollar, Señor, así como María, así como Moisés, Señor, así como José, así como Jacob, Señor, así como cada uno de estos hombres y mujeres que hemos mencionado en tu palabra, Señor, y que podamos tener esa experiencia, Señor, de servirte con todo nuestro corazón y desarrollar habilidades, las habilidades, Señor, que tú pongas en nuestra vida, los dones, los talentos, los ministerios, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, que podamos descubrir y que podamos discernir y podamos saber cuáles son las habilidades que has puesto en nosotros para poder, Señor, servirte con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor que se nos ha compartido en esta tarde. Amén. Recordemos que somos hijos de Dios. Nuestro Dios es un Dios experto, ¿verdad? Un Dios sabio, un Dios grande. Y somos sus hijos. Entonces, ¿verdad? Todo lo que Dios tiene, pues lo comparte con sus hijos. Así que nosotros podemos pedirle que Él nos haga experto, ¿verdad? En muchas cosas para que nosotros podamos desarrollarnos como sus hijos, ¿verdad? En su iglesia y ser de bendición a otros. Y solamente se lo tenemos que pedir a Dios, hermanos, y tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo también de parte de nosotros para que podamos avanzar y vuelvo a decir lo mismo, ¿verdad? Ser de bendición a otros. Así que pues le animamos para que siga adelante y recordemos que todo lo que hagamos, ¿verdad? Es para edificar, para bendecir la iglesia del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y mañana es viernes. Amén. Así que le invitamos igual a las 6 de la tarde para que se conecte, ¿verdad? Aparte un tiempo para alimentarse de la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente y les recordamos que no se olvide de compartir este mensaje.